En esta sesión veremos algunos de los atributos de Dios. Etimológicamente, la palabra atributo se refiere a una cualidad o propiedad que se asigna a alguien o a algo y permite identificarlo. Precisamente es por dichos atributos que podemos diferenciar los seres vivos del reino animal o vegetal y clasificar cada criatura dependiendo de las características que éstas comparten dentro de su grupo o especie. Así, por ejemplo, al hablar del reino animal, podemos clasificar estos en mamíferos, ovíparos, vertebrados, anfibios, insectos, etc. Sin embargo, el ser humano, por haber sido creado a imagen y semejanza del Padre, posee otra serie de cualidades y características que, más allá de lo físico, nos diferencian por mucho de las demás criaturas. En primer lugar, tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y además, se nos dio una anatomía muy particular en la cual se encuentran fusionadas estas tres partes como una sola unidad. Quizás te resulte razonablemente difícil entender cómo se pueda fusionar lo físico con lo espiritual, pero esa es una verdad bíblica incuestionable. Así tenemos entonces atributos tangibles como el cuerpo y otros menos visibles como el intelecto y el espíritu, pero que sabemos están en nosotros. Recuerda que al haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, se nos dieron muchos de sus atributos que nos hacían similares a Él. Ten muy presente que tú y yo fuimos hechos, por así decirlo, a gusto del Creador, lo que necesariamente implica que nos creó con un propósito especial. Puedes leer en Colosenses 1:16 que fuimos creados por Él y para Él. Métete en la cabeza de una vez por todas que no dependemos de nosotros mismos, nos debemos enteramente a Él. No obstante compartamos muchos de los atributos con el Creador, hay una marcada diferencia entre los de Él, que son absolutos e infinitos, y los nuestros, que son finitos y limitados. En la sesión anterior vimos que Dios Elohim tiene una naturaleza divina espiritual no creada, eterna e inmutable, compuesta por tres personas: Dios Padre, Dios Verbo y Dios Espíritu Santo. Mientras que nuestra naturaleza humana, creada por Él y compuesta también por personas, cambia con facilidad. Veamos entonces algunos de los atributos que determinan el carácter de este Dios. Es omnipresente, está en todos los lugares con la totalidad de su ser. Es omnipotente, es todopoderoso, capaz de hacer cualquier cosa consecuente con su naturaleza. Es omnisciente, es un Dios que sabe todas las cosas. Es comunicativo. El conocimiento que tenemos de Dios solo lo sabemos porque Él mismo nos lo reveló. Es ordenado. El orden que observamos en la creación exige un diseñador. Es un Dios supremo, está por encima de todo y de todos. Es un Dios inmutable, Él no cambia, es el mismo de ayer y de hoy. Es creador, todo cuanto existe fue hecho por Él y para Él. Es santo, significa separado de todo lo que es común o inmundo. Es un Dios justo. Su justicia, aunque se relaciona con la santidad, tiene que ver con la ley, moralidad y rectitud. Es verdad. Él y su revelación son completamente confiables. Es amoroso. Dios es amor y el amor es Dios. Esa es su naturaleza. Es eterno. La eternidad significa que Dios existe sin límite de tiempo. Es infinito. Este atributo habla de inmensidad. No tiene linderos ni límites. Es libre. Dios es independiente de sus criaturas y de su creación. La simplicidad significa que Dios no es un ser compuesto o con mezclas. Unidad es un atributo que se refiere a que solamente hay un Dios y es indivisible. Bien, de la infinidad de atributos que definen el carácter de Dios, con muchos de los cuales fuimos investidos, quiero hablar particularmente de estos 5: comunicación, santidad, justicia, amor y verdad. Y lo hago con la intención de dar una respuesta objetiva a la siguiente pregunta: ¿por qué hay tanta maldad en el ser humano? ¿Por qué tanta indiferencia hacia el prójimo y hacia la naturaleza? ¿Por qué vivimos en medio de un mundo tan lleno de oscuridad
injusticia, mentira, violencia, corrupción e iniquidad. Y respondo con la absoluta seguridad de que ello es el resultado de la casi inexistencia de estos atributos en nosotros. Recuerda que cuando fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, esas cualidades eran innatas en nuestro existir. Veamos entonces lo que significan estos 5 atributos y lo que sucedió una vez los perdimos. La comunicación. Dios es comunicativo, nos creó con características para ver, oír y hablar a fin de comunicarse con nosotros y también entre nosotros. La santidad, fuimos creados santos, es decir, separados para Dios, razón por la cual vivíamos en su presencia. Justicia, en el principio éramos justos porque creíamos en el Creador. Amor, Dios es amor y el amor es Dios, esa es su esencia y Él derramaba su amor en nosotros. Verdad, vivíamos en su presencia, no hay mentira en Dios, esa no es su naturaleza. Es evidente que una vez desobedecimos, todos los atributos ipso facto dejaron de recargarse de la fuente divina proveniente del Creador y literalmente nos apagamos a la luz de la verdad para vivir en la oscuridad que aún hoy nos domina y nos agobia. Repasemos entonces cómo al, entre comillas, apagarse estos atributos afectaron nuestra vida terrenal. En primer lugar, se rompió la comunicación con Dios. Por ello, espiritualmente, al hombre le cuesta trabajo relacionarse con Él. Jesús, durante su ministerio, se refirió en varias ocasiones a esa ceguera y sordera espiritual que cubre al hombre. Reiteradas veces le escuchamos decir, comillas, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. Puedo afirmar que a partir de ese momento el ser humano ha circunscrito su comunicación, entre otras cosas, al chisme, la murmuración, la burla, lo banal, la ofensa, la mentira, lo violento y lo inmoral. Nada que lo edifique personal y espiritualmente. En segundo lugar, perdimos la santidad y por ende fuimos alejados de la presencia de Dios. Santo no se refiere a una persona rezandera, religiosa, idólatra, agüerista, que pasa horas en un templo o que hace muchas obras de caridad. Ese es un concepto errado y lejos de la verdad. La palabra santo, de la raíz hagios, significa separado en un sentido moral y espiritual, separado del pecado y por lo tanto consagrado a Dios. El tercer atributo que se perdió fue el de justicia. Al dejar de creerle al Padre, no somos justos delante de Él, y menos justos entre nosotros. Justo es quien cree en Dios. La justicia terrenal que procura el hombre es imperfecta y engañosa. La cuarta consecuencia es que el desamor se apoderó de nosotros. El amor se enfrió y eso es lo que le falta al mundo. Es tan importante vivir en función del amor que el Señor Jesucristo sintetizó, por así decirlo, todos los mandamientos en solo 2. Escuche. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo puedes leer en el capítulo 12 de Marcos. En quinto lugar, al obedecerle a Satanás, ya no estuvimos más en la presencia de la verdad de Dios, sino por el contrario, en la del padre de mentira hasta el día de hoy. La verdad en nosotros es relativa y variable, pues depende de quién la diga o quién la reciba, mientras que la verdad de Dios es absoluta, no cambia. Bien, después de escuchar esto, quizás te estés preguntando si puede el hombre recuperar sus atributos y cómo hacerlo. La respuesta es sí, naciendo de nuevo. Pero seguirás sin entender qué significa nacer de nuevo. Bien, ese es un tema que requiere más tiempo, pero trataré de resumirlo a continuación, no sin antes invitarte a que leas el capítulo 3 del libro de Juan. Primero que todo debes entender que nacimos de Adán, o sea, en la carne, pero que como consecuencia del pecado no solo perdimos los atributos y demás privilegios que teníamos, sino que también morimos y fuimos alejados del Creador y condenados para eternidad. Lo puedes leer en Génesis 2:17.
Sin embargo, Dios en su infinita misericordia y amor por nosotros y con la intención de restaurar nuestra relación con Él, diseñó el plan de salvación para que todo el que crea en su Hijo Jesucristo como Señor y Salvador sea rescatado de esa condición de muerte y condenación para que reciba nuevamente la vida eterna. Así que es necesario morir al viejo hombre, representado por Adán, ya que fue muerto y condenado para la eternidad. Por esa razón, tú y yo, como coherederos de esa condición pecaminosa, debemos, literalmente hablando, enterrarnos con Él y nacer de nuevo en el Espíritu Santo, representado por Jesús, Hijo de María Virgen, el segundo hombre nacido perfecto y sin pecado. Depender de Él hace que automáticamente nos reconectemos a la fuente de vida, de tal forma que todos los atributos que murieron en nosotros se activen por el poder de su Espíritu Santo, para que tengas una vida eterna en gozo y paz. En el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel 36:26, Dios promete darnos un corazón nuevo y poner un espíritu nuevo dentro de nosotros. Promesa que se cumple en Jesucristo, el Mesías esperado que vino hace unos 2000 años a salvar el mundo. Espero que este video te dé meridiana claridad para que entiendas que no hay nada ni nadie en este mundo caído que pueda cambiar el comportamiento violento, corrupto, inmoral, injusto e inicuo del hombre. Solo Jesucristo puede traer paz a nuestras vidas. Él vino justamente a rescatarnos del fango del pecado y sacarnos de la oscuridad de la muerte para darnos vida eterna y volvernos a la luz del Creador.